A 50 años del movimiento estudiantil universitario de 1968, la UNAM, a través de la Rectoría y la propia Facultad de Derecho, han celebrado importantes encuentros académicos de dicho movimiento que desde luego representa un parteaguas coyuntural en la historia política y democrática de nuestro país. El Seminario de Derecho Electoral, por su parte, aprovechando dicha coyuntura, en su programa Elecciones, Movimientos y Partidos, durante el mes de abril de 2018, con los profesores Dr. José Dávalos Morales y Alejo Martínez Vendrer, abordaron dicha temática. ¿Qué mejor, teniendo el mes de octubre, reiterar los principales puntos de vista que en referidos programas ambos destacados profesores expresaron? Espero les agrade. Don José Dávalos Morales, maestro, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a este programa. Quiero comenzar esta relación mía con el movimiento del 68. En ese tiempo tuve relación con dos muy cercanos amigos, Samuel Ignacio del Villar y Cuauhtémoc Reséndiz. En una ocasión estábamos tomando el café y me interesaba a mí escuchar a Samuel Ignacio del Villar por su capacidad de análisis que tenía. Y empezó a hacer un análisis del movimiento y dijo cuáles eran las perspectivas de aquel movimiento. Y señaló 3 o 4 posibilidades, pero una, que fue la que me llamó la atención, esto era el mes de agosto. Y Samuel Ignacio del Villar, dentro de estas posibilidades, señaló el baño de sangre que iba a tener el país con jóvenes estudiantes. Dijo, allá va a acabar este movimiento. A mí me dejó impresionado aquel análisis que hizo del movimiento y además de señalar dentro de sus perspectivas el final que tuvo aquel movimiento de 68. Cuauhtémoc Reséndiz, otro gran amigo con el que me reunía a comentar aquellas cuestiones que iban a acontecer. De aquellos momentos me acuerdo mucho de la marcha con el rector de la UNAM, el ingeniero Javier Barros Sierra, una marcha que comenzó en Ciudad Universitaria, siguió por Insurgentes. Al frente de la marcha iba el rector de la universidad, el ingeniero Barros Sierra. Cuando llegamos a Félix Cuevas, el señor rector dispuso que diéramos vuelta por Félix Cuevas hacia Avenida Universidad. Muchos jóvenes pedían que siguiéramos de frente para llegar hasta el Zócalo. La razón que dio el ingeniero Javier Barros Sierra para no seguir por Insurgentes para llegar hasta el Zócalo es que el Parque Hundido, que estaba a unos cuantos pasos de Félix Cuevas, estaba repleto de militares y que seguramente tratarían de evitar que la marcha siguiera por Insurgentes. La marcha siguió por Félix Cuevas, toma Avenida Universidad, llovió un rato. Los compañeros de Derecho veníamos con nuestros maestros a la cabeza. Entre ellos venía don Mario de la Cueva y el doctor Alberto Trueba Urbina. El contingente de Derecho en la marcha, que comenzó en Ciudad Universitaria y después de venir por Avenida Universidad terminó otra vez en el campus universitario frente a Rectoría. Estaba formado por mujeres y hombres. Entre las compañeras figuraban 2 mujeres que hicieron historia, la Tita y la Nacha. En ese tiempo, cuando se celebraba alguna asamblea de los estudiantes en la Facultad de Derecho, corría el rumor de que ya venía el ejército a tomar Ciudad Universitaria. Nunca ocurrió, se quedaba en rumores, sino hasta cuando de veras el ejército ocupó la Ciudad Universitaria. Corría el rumor, ya viene el ejército, y todo el mundo
pues se acogía. Todo el mundo temía la llegada del ejército. Pero pasaban los minutos, pasaban las horas y el ejército no llegaba. En las fotografías de los periódicos, cuando entró el ejército, entre los detenidos, me tocó ver aprendida, detenida, con los jóvenes universitarios, a la doctora y directora de Economía de la Facultad de Economía, Ifigenia Martínez, que era una maestra muy joven. El ejército acababa de entregar las instalaciones universitarias a la universidad. Los dirigentes del movimiento convocaron a una asamblea que se celebró en el auditorio Alfonso Caso, que está frente a la Torre 2 de Humanidades. Casi al final de esa asamblea, el auditorio estaba atiborrado de jóvenes. Uno de los dirigentes toma el micrófono y convocó a los presentes a tomar las armas para tirar al gobierno. Entre algunos compañeros que estábamos cerca, comentábamos: si el ejército está saliendo de la universidad, ¿cómo es posible que en este momento se esté convocando a los jóvenes a tomar las armas para tirar al gobierno? ¿Y qué armas? ¿De dónde las armas? ¿Con qué las armas? Eran de las cuestiones que aparecían, algunas de ellas sin explicación. Otro recuerdo imborrable es la intervención en la Cámara de Diputados del maestro y diputado Rafael Preciado Hernández. El maestro Rafael Preciado Hernández, que era un maestro de la Facultad de Filosofía del Derecho y que en 1968 era diputado federal. El maestro Preciado Hernández defendió la autonomía universitaria y pidió la salida inmediata del ejército de la universidad. Durante ese discurso vibrante, yo estaba adentro de la Cámara junto con el entonces diputado Fausto Zapata Loredo, en este momento ya fenecido. La intervención del maestro Rafael Preciado Hernández fue en la tarde del 20 de septiembre. El maestro Rafael Preciado Hernández pidió al presidente Díaz Ordaz la inmediata desocupación del ejército de las instalaciones de la UNAM. Los aplausos y los gritos de apoyo a lo dicho por el orador fueron de la inmensa mayoría de los diputados y de casi todos los que ocupábamos los diferentes espacios de la Cámara de Diputados. El maestro dijo que la universidad es el instrumento adecuado para asegurar la continuidad en el progreso verdadero de un pueblo, porque la universidad es comunión de maestros y alumnos para conservar, acrecentar y transmitir a las generaciones futuras el acervo cultural de la nación. Agregó enseguida: nada de esto será posible hacer mientras la Universidad Nacional Autónoma de México esté ocupada por el ejército, indebidamente, violando de manera clara el principio de autonomía de la misma universidad. En los periódicos de ese día apareció la noticia de que el secretario de Gobernación estaba dispuesto a que se retiraran de la universidad las fuerzas del ejército y a entregar los recintos universitarios a las legítimas autoridades de la universidad tan pronto como las autoridades se lo pidieran. El maestro Preciado Hernández manifestó que si las autoridades de la universidad hubieran solicitado la protección del ejército, no habría nada que objetar, pero si fue una decisión del gobierno ante sí mismo, no tenía por qué condicionarse la devolución de los recintos universitarios al retiro de las fuerzas militares a la solicitud que haga el rector de nuestra alma mater. Dijo tajantemente el diputado Preciado Hernández: insistimos en que cuanto antes el ejército abandone a la universidad y que nuestra amada universidad sea entregada a sus legítimas autoridades. Desde las clases de introducción de estudios del derecho se nos enseña en la Facultad de Derecho que la universidad tiene autonomía académica. Como centro de la autonomía académica tiene la libertad de cátedra, que es la parte central de la autonomía universitaria. Libertad de cátedra.
En la universidad coincidimos profesores de todas las tendencias, de todas las corrientes filosóficas, de todas las religiones, de todos los puntos de vista, y nos respetamos. Igualmente los jóvenes que asisten a la universidad son de todas las tendencias, de todas las filosofías, de todas las religiones, y se respetan, nos respetan y los respetamos. Autonomía académica, que es lo más importante de la universidad, es el corazón de la universidad. Autonomía de gobierno. La universidad crea sus órganos de gobierno, la junta de gobierno, el consejo universitario, las direcciones de facultades e institutos, los consejos técnicos. Todo esto tiene en sus manos el manejo de los aspectos académicos de la universidad. Autonomía de gobierno y autonomía administrativa. La universidad a nadie rinde cuentas de cómo gasta el presupuesto que le otorga el Estado, sino a la Cámara de Diputados. La universidad rinde cuentas de hasta el último centavo que gasta, pero lo hace ante la Cámara de Diputados, que es la Cámara representante del pueblo mexicano. Pero la universidad no la podemos concebir nosotros como un territorio ajeno al país. La universidad nosotros la concebimos dentro de la legislación nacional. En la universidad se respetan las leyes del país, se aplican las leyes del país. La autonomía es autonomía académica, autonomía de gobierno y autonomía administrativa. No podemos concebir la universidad como una isla al margen de la legislación nacional. Quiero hablar un momento de la Marcha del Silencio. El Zócalo estaba lleno de estudiantes a toda su capacidad. Seguían llegando contingentes por la calle de Madero y se sabía que todavía había compañeros estudiantes que estaban saliendo por Reforma a la altura del Museo de Antropología. Efectivamente, la asamblea se hizo en silencio. Toda la marcha se hizo en silencio. Fue una marcha histórica, de un silencio profundo, de un silencio que era protesta, pero que era también demostración del espíritu mexicano de todos los jóvenes que estaban participando de la universidad, del Politécnico, de otras escuelas que tenían estudiantes preocupados también por la suerte del país. En ese tiempo, amablemente me invitó a participar en la revista Presagio José Pajés Rebollar, revista que ampliamente se ocupaba de los acontecimientos del 68. Recuerdo que en esa revista participábamos el doctor Diego Valadez, el doctor Ignacio Carrillo Prieto, un servidor. Tengo guardadas, conservo algunos ejemplares de esas revistas, porque esa revista escribió momentos difíciles de aquel movimiento de 1968 y que llevamos profundamente grabados. En 1968, este servidor trabajaba como pasante con el brillante abogado Raúl Medina Mora, que tenía su despacho frente al hemiciclo a Juárez en el edificio América. Por la carga de trabajo, no pude salir con varios amigos al mitin del 2 de octubre en Tlatelolco. Les ofrecí que los encontraría en el carrillón del Politécnico. Como no llegaba el contingente que partía de la Plaza de las Tres Culturas al carrillón del Politécnico, empecé a caminar rumbo a la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Para entonces, varios trabajadores petroleros me advertían que no pasara más adelante porque había una balacera contra los jóvenes en Tlatelolco. Me acuerdo
como cuando me iba acercando a Tlatelolco, antes de que me encontrara estos trabajadores petroleros, cómo salían ambulancias con la Cruz Roja del Ejército, con las sirenas abiertas. No pensaba uno lo que estaba ocurriendo, no adivinaba uno lo que estaba ocurriendo. Y que realmente, bueno, pues 1968, en el mes de julio, ¿no? Cuando esto tiene como punto de partida un incidente, una confrontación estudiantil en la plaza de la Ciudadela el 22 de julio, en concreto cuando las vocacionales se van de enfrentar con unos estudiantes preparatorianos de una escuela incorporada privada de la UNAM, la Isaac Ochoa Perena. Y claro, estamos en otros tiempos políticos, un México con tintes de autoritarismo propios de esas décadas, y finalmente pues va a ocasionar que de ese mismo enfrentamiento hubiera una participación realmente intensa, fuerte, de las autoridades policíacas del entonces Distrito Federal, del Cuerpo de Granaderos, de la Policía Preventiva, y así de un movimiento o de una confrontación estudiantil que pues no se avisoraba que pudiera llegar a adquirir los alcances y la magnitud que al paso de los meses habría finalmente de desembocar en esa trágica tarde del 2 de octubre de Tlatelolco, y que finalmente pues no es más que también quizás un movimiento inercial político que se presenta en nuestro país, pero que ya en Europa también como una especie de reclamo quizás al status quo social en esos momentos, en Francia concretamente, en París también durante el mes de mayo, prestigiosas universidades como la Universidad de Sorbona, la Sorbona y algunas inclusive universidades aledañas habían tenido también planteamientos y reclamos estudiantiles puntuales, y que en su momento causaron también gran zozobra dentro del sistema político francés, que inclusive llegó a poner propiamente al borde de la dimisión al presidente Charles de Gaulle. Esto en el mes de mayo. Unos meses después también en el estado de mexicano se habían de presentar ese tipo de manifestaciones con los matices y tintes de la democracia propia de nuestro país. El movimiento del 68 lo podemos considerar que va más allá, ¿no? Yo lo veo como es una lucha que continúa a partir de la década de los 50, no se diga con los movimientos obreros, con el movimiento ferrocarrilero, donde luchan por mejores condiciones salariales, donde hay una serie de huelgas, paros escalonados, y donde interviene el ejército y la requisa, y no se digan los movimientos de los médicos, de los maestros. Aparte hay que señalar, bueno, destacar que jurídicamente lo que más dañó a nuestro país fue el artículo 145 y 145 bis del Código Federal Penal para territorios federales y para el Distrito Federal. Ese artículo que tipificaba el llamado delito de disolución social, que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, precisamente era para aplicárselo a los enemigos, a los aliados del eje, y que no se infiltraran los espías italianos, japoneses, alemanes. Sin embargo, no se derogó y se le aplicó al pueblo mexicano, desgraciadamente, y el triunfo prácticamente del movimiento del 68 se culmina con su derogación en el tiempo de Luis Echeverría. En la noche del 2 de octubre nos encontrábamos varios exalumnos del maestro Trueba Urbina en su despacho del edificio de Insurgentes. El maestro Trueba nos hablaba
de las grandes consecuencias que esperaban al país con esa mortandad de jóvenes estudiantes. Él hablaba, las fábricas estarán paradas, los trabajadores no irán a trabajar. Seguramente él hablaba y esos hechos están esperando todavía. Esos hechos indudablemente que llegarán. Al día siguiente, el 3 de octubre, yo me levanté muy temprano para ir a buscar los periódicos en la esquina de Bucareli y Reforma. Y los periódicos todos ocupando el espacio con la matanza del 2 de octubre. Me acuerdo que había un cartón de Abel Quesada impresionante. Era un cartón negro con una interrogante blanca y el título, ¿por qué? Ese cartón todavía se repite en ciertas ocasiones. Pero además quiero señalar una cuestión muy interesante de Heriberto Jara. El maestro Trevor Urbina iba a cumplir 30 años de impartir clases en la Facultad de Derecho. Entonces los alumnos nos reunimos para ver qué hacíamos y acordamos celebrar una cena e invitamos a Heriberto Jara. Vino Heriberto Jara a la cena. Hablamos varios, habló el maestro Trevor Urbina y habló Heriberto Jara. Fue punzante, fue directo, fue abierto en contra del presidente Díaz Ordaz. Lo menos que dijo de él es que era un tirano y que tenía sometido al país bajo sus pies. Y dice, pero ustedes jóvenes tienen que salvar este país. Pero para esto, ustedes tienen que bañar en sangre a este país. En ese momento se nos estremeció el cuerpo, porque queríamos adivinar qué quería decir Heriberto Jara. En aquella reunión que tuvimos con el maestro Trevor Urbina en la noche del 2 de octubre, sentimos que las palabras de Heriberto Jara en aquella cena del Hotel Diplomático era precisamente el anuncio de uno de los hechos que es la matanza del 2 de octubre. Los jóvenes estaban pagando con su sangre esta situación que estamos viendo en México. El México a partir del 2 de octubre es otro. El México a partir del 2 de octubre está viendo sus perspectivas. Entonces Heriberto Jara, cuando habla de que los jóvenes tendrían que dar un baño de sangre a este país, comenzó este baño de sangre el 2 de octubre y esperemos que no haya otro 2 de octubre. Que la libertad, que la democracia y que la satisfacción de los derechos fundamentales de los mexicanos vengan sin necesidad de mayor rendimiento de sangre. Muchísimas gracias, maestro. También nosotros deseamos esos buenos propósitos. Estimados videoescuchas, ha sido muy interesante escuchar toda esta serie de vivencias, de reflexiones, que como lo ha dicho nuestro maestro, el doctor José Dávalos Morales, viene siendo un parteaguas dentro de la construcción de la democracia en nuestro país. El sistema político mexicano comprendió que era necesario ir aperturando, así sea, gradualmente, una serie de instituciones políticas nuevas en la representación que hicieran posible mejor la convivencia política. Maestro, le reiteramos nuestro agradecimiento. Muchas gracias por haber estado en nuestro programa. No le cambien, en un momento regresamos. Nuestro invitado de lujo de hoy ha sido becario del gobierno francés en el Instituto Internacional de Administración Pública en París. Además, es articulista tanto de los diarios nacionales El Sol de México como La Jornada de Baja California.
Estimado maestro Alejo Martínez Vendrell, bienvenido, muchas gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias, al contrario. Quisiera narrar algo que pues es poco conocido, cómo surgió el Movimiento del 68. El Movimiento del 68 surgió el 19 de julio de 1968. Ese día fueron a desayunar al Sambors de la Fragua unos estudiantes de la preparatoria privada particular Isaac Ochoa Terena, y también coincidieron en el desayuno, en otras mesas, unos estudiantes de la vocacional 2. Al finalizar los de la prepa Isaac Ochoa Terena, iban camino hacia afuera y pasaron enfrente de la mesa de la vocacional 2, y a uno de los jóvenes de la vocacional 2 se le ocurrió darle pues a una nalgada a una atractiva dama que iba saliendo, y al grito de ella, el novio que iba ahí voltea y se regresan, se hacen de palabras y terminan en golpes adentro, empujones, y luego tuvieron que salir a terminar a golpes ahí en la esquina. Pues todo pudo haber pasado ahí, pero resulta que el lunes 22 de julio los jóvenes de la vocacional parece que estaban resentidos y quisieron buscar revancha, y se fueron a plantar enfrente de la prepa Isaac Ochoa Terena. Está Está en la Ciudadela. En la plaza de la Ciudadela. Por la calle de Bucareli. Y entonces ahí empezaron a hacer algunas agresiones. La directora tomó nota del asunto y entonces pues quiso salir, creyó que tenía la autoridad moral para salir y controlar a los jóvenes que estaban agrediendo ya. Salió la directora, pues no le hicieron caso, lo empujaron, y entonces ya los de adentro de la prepa Isaac Ochoa Terena decidieron salir, pero ya también iban con piedras, ladrillos, palos, etcétera, ¿no? Y se arma la trifulca ahí entre las dos escuelas, las dos preparatorias. Se arma la trifulca en la plaza en la Ciudadela. Cerca estaba ya no sé si por desventaja o ventaja, estaba cerca una estación de granaderos. Llamaron pues, alarmados varias de las gentes por los daños que estaban ocasionándose. Sobre todo cuando pues no era muy común ese tipo de enfrentamientos de grupos estudiantiles, ¿verdad? No era tan común, efectivamente, pues eran algo típico, ¿no? Claro. Pero pues se hizo ya grande. Y entonces llegaron los granaderos, se aproximaron los granaderos, y los granaderos, pues como nuestros buenos policías, pues no son muy preparados para actuar en situaciones adversas. Pues no hemos logrado todavía tampoco ni a fechas actuales hacer que la policía cuando intervenga actúe con la suficiente prudencia o la suficiente habilidad o el profesionalismo. Y entonces entraron y pues ante el fenómeno de los jóvenes apedreándose, golpeándose y tal, pues decidieron pues parejo, ¿no? Y no entraron a separar o algo así, sino que entraron a golpear a los dos bandos. A reprimir, sí, a los dos bandos, ¿no? Pues sí, efectivamente hubo algunos lesionados, no hubo muertos, no hubo hospitalizados, no fue un asunto muy grave, ¿no? Y eso fue la chispa que encendió el movimiento estudiantil del 68. El punto de partida. El punto de partida del movimiento estudiantil del 68. Eso hizo que de repente pues en la universidad, que pues sí era una escuela incorporada a la universidad, pues como muchas otras, no era de la universidad, pero entonces estalló el movimiento y empezó la protesta, el Estado represor, avienta tal, fue un desbordamiento de emociones, ¿no? Hay que tener presente, que en ese momento la juventud estaba inquieta. Precisamente el 26 de julio hubo una concentración, una marcha juvenil en apoyo a la Revolución Cubana. Convocó el Partido Comunista de México, la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, la Liga Trotskista, el Movimiento de Liberación Nacional. Ese día van a coincidir dos marchas, una protesta estudiantil y
y una protesta hacia el imperialismo yanqui en pro y en apoyo. Pero cada marcha iba en su protesta, ¿no? En su protesta, pero llegó un momento, como siempre, cuando hay dos grandes concentraciones, ¿por qué no unirlos? Había de alguna forma puntos en común, que era la represión del Estado, ¿no? Y a partir de ese momento, del 26 de julio, se politizó el movimiento estudiantil. El Estado tuvo el pretexto de acusar de agitadores y que manipulan a los estudiantes y ejercer una represión sobre ellos. Hay que recordar también que en julio 30, el general José Hernández Toledo, procedente del campo militar número 1, dirigió al primer cuadro de la ciudad un convoy integrado por tanques ligeros, equipados con bazucas, cañones 101 milímetros, y ya los camiones y tropas, y al llegar precisamente a la puerta de las prepa 1 y 3, derriban la puerta con un tiro de bazuca. Famosamente en estos días del 26 al 29, pues varias escuelas medias y superiores empiezan a entrar en paro, empiezan a unirse como manifestaciones en contra precisamente de esa represión que los cuerpos policíacos de la Ciudad de México y de los granaderos habían cometido en contra de los estudiantes. Y todavía hasta estos momentos estamos hablando que la petición estudiantil estaba focalizada en peticiones como eran la destitución o la sanción a Luis Cueto y a Raúl Mendiolea, que eran los jefes de la policía preventiva del entonces Distrito Federal. Estoy convencido de que lo que había era efectivamente un estado de ánimo que estaba cambiando, una sociedad que estaba cambiando, que se estaba transformando. Lo que había era que vivíamos una sociedad sumamente autoritaria. Pero no era solo el gobierno, digamos, el gobierno fue el objeto del movimiento, el autoritarismo del gobierno fue el objeto del movimiento estudiantil 68. Pero no solo el gobierno era autoritario, ¿no? En esa época La familia era autoritaria. La escuela era autoritaria, la universidad era autoritaria. Digamos, así como ejemplo del autoritarismo en la época de la universidad, 2 años antes, Sí, maestro. en 1966, también ya estando aquí en la universidad, en la Facultad de Derecho, hubo un movimiento que se volcó en contra de un secretario general de la Facultad de Derecho, y ese movimiento parece que, bueno, pues todos los elementos ahí es que sí, que efectivamente el secretario general de la Facultad de Derecho de aquel entonces era una persona pues con maltrato y autoritaria y ruda, ¿no? Había cometido algunos atropellos, y entonces un grupo de estudiantes pidió la destitución. Un principio de autoridad fundamental de aquella época era que las autoridades no se doblegan ante peticiones así, justamente lo contrario de lo que sucede ahora, ¿no? Un poco del quizás nuestro problema es que hemos pasado de un autoritarismo excesivo a una permisividad también excesiva, ¿no? Claro. Eso es lo que ha sido de un extremo al otro. De un extremo al otro, ¿no? En aquella época pues se consideraba que ceder ante una demanda de los gobernados para que alguno de las autoridades fuera desplazada era una demostración de debilidad de la autoridad. Las debilidades de la autoridad no eran permisibles. Impensables en esos años. Impensables en aquella época. Así que pues hubo resistencia y parecía que había bastante justicia y derecho en despedir al secretario general de la facultad, pero como hubo resistencia, pues el movimiento se volvió en contra ya no solo del secretario general, sino en contra del director de la facultad, que pues era alguien que tenía la facultad en muy buen nivel. ¿Quién era en esos años nuestro director? Sepúlveda. Don César Sepúlveda, ilustre internacionalista. El ilustre internacionalista, que en verdad la facultad estaba en uno de sus mejores momentos. Era una facultad con muy buen nivel académico. Estábamos, era lo máximo de lo máximo en nuestra facultad de Derecho, ¿no? Juristas de talla Juristas de internacional. gran talla
todo. Mario de la o sea, Cueva, ¿no? Bueno, sí, en verdad, ni quiero ponerme a anunciar a todos. Luego porque, Urubina, pues, joyas sí, de es impresionante. don Eduardo García Maínez. Teníamos una lista gigante. No. Recasens, Margadant, bueno, muchos. Una constelación Una de constelación verdaderas estrellas. De verdaderos estrellas, sí, efectivamente. Entonces, pues sí, pero estuvo ese fenómeno y teníamos también un estupendo rector que era el doctor Ignacio Chávez. Por supuesto. Y una gente súper bien, que también eran los que se había preocupado por mantener un alto nivel académico de la universidad. Y terminó, pues el movimiento terminó también en esa rebelión contra el autoritarismo, contra esa forma de autoridad, y terminó pues haciéndole un daño fuerte a la universidad, a nivel académico de la universidad, que fue la caída del doctor Ignacio Chávez. Claro. Bueno, quisiera acentuar que no solo la familia y bueno, y el gobierno y las escuelas eran autoritarias, nosotros éramos autoritarios. ¿Cómo se expresaba nuestro autoritarismo? Pues en las infames perradas que se practicaban en aquella época. ¿Cómo hacían? Pues sí, que los que llegábamos de primer Sí, las año, famosas las perradas. Perradas. Porque gritaban, perro, perro. Y entonces te correteaban hasta alcanzarte y pelarte, ¿no? Raparte. El autoritarismo era algo común en toda la sociedad. Y los se que derramaba en todas las áreas. Que se desparrama en todas las áreas, incluyendo entre los estudiantes contestatarios, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que estábamos viviendo también un cambio de época importante, como ya lo mencionaban ustedes, ¿no? Estaba surgiendo la píldora anticonceptiva. La píldora anticonceptiva que permitía una liberación importante de algo que era el comportamiento sexual. Digamos, creo que ahora lo hemos vivido con plenitud, ese cambio de valores, ¿no? Que ha sido una transformación importante. Claro, en esa época estaba efectivamente el libro de Wilhelm Reich de la revolución sexual. Wilhelm Reich era otro de los psicólogos que todo el mundo leía en aquel momento como con sacudimiento, efectivamente. Pero yo digo, más que quizás el peso de Wilhelm Reich, era el peso de la píldora anticonceptiva, de la innovadora píldora anticonceptiva, en el sentido de que permitía por primera vez que las relaciones sexuales se dieran con mucho mayor libertad, sin la amenaza brutal y castigadora de lo que sería el embarazo no deseado, ¿no? Claro. Se expresaban nuevas fórmulas en la música. Estaba la música del, digamos, el caderazo de Elvis Presley, con esas insinuaciones de la sexualidad. Mira, cuando se habla de autoritarismo, ya sea de la familia, del Estado, de la sociedad, de la escuela, de los maestros, los compañeros, De nosotros. sí, y de nosotros mismos, hay que hacer hincapié. Bueno, estamos viviendo una época de posguerra, una época, había concluido la Segunda Guerra, donde el Estado es un Estado policía, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Las protestas que se dan en México también se manifestaron en París, en Berlín, en Varsovia, Checoslovaquia, Roma, Turín, Chicago, Londres, Barcelona, en la Universidad de California, Argentina, México y Brasil. La juventud ya estaba harta de ese autoritarismo. Había una represión sexual, había una represión del Estado, una represión policíaca, y hay una búsqueda, hay un cambio, hay una esperanza que la juventud pretende. ¿Cuál es? Una nueva alternativa de gobierno, un gobierno socialista, una revolución social. Queda tanto política, igual de la juventud, también se canalizó a través de los hippies, a través de movimientos ecologistas. No se diga, por primera vez se cuestionó en los Estados Unidos la segregación racial. Surgen grandes líderes en toda América Latina, en Estados Unidos, la mayor parte de ellos son asesinados, incluyendo al presidente de los Estados Unidos, a John F. Kennedy, a los hermanos. No se diga a Martin Luther King, no se diga, por otro lado, lo que usted señalaba en relación en torno a la píldora. Hay un conflicto muy grave con la Iglesia Católica. Por primera vez se enfrenta a la sociedad con la Iglesia, se enfrenta a la familia. La píldora se aplicaba de una forma clandestina, no había la anuencia de los padres para emplearla, sobre todo si una mujer se le
se le descubría que utilizaba píldoras anticonceptivas, era degradado socialmente porque iba en contra de las estructuras sociales. Es un movimiento, digo, el 68 de búsqueda de cambio del ser, del deber ser, y gracias a ello, como bien lo señaló el doctor José Luis López, es un movimiento social que permitió la coyuntura en las siguientes décadas, por ejemplo, abrogar o derogar el artículo 145 bis y acabar con el Estado policía. Ese famoso delito de disfunción social, que cualquier individuo que se manifestara, cualquier que expresara algo en contra del Estado, se le aplicaba y se iba directamente a Lecumberri. Gracias a ese movimiento hubo una reforma política, hubo un registro de partidos, surge el Partido Comunista, deja la clandestinidad y aparecen nuevas fórmulas que se van a reflejar en los movimientos, tanto social, movimientos políticos, no se digan las reformas del Estado. No fue un movimiento solo que se diera solo en México, fue un movimiento mundial, porque estaba afectando a la juventud que estaba buscando un nuevo camino, ¿no? Digamos, aquí lo enfocamos directamente contra el gobierno como lo que era más fácil de enfrentar, ¿no? Pero en el fondo lo que había atrás, lo que es importante es a veces analizar lo que existe en el trasfondo, lo subyacente en el conflicto, ¿no? Al fenómeno de lo que se estaba viviendo en esa época, que era un cambio muy importante en la sociedad. Les decía, estaba cambiando, había expresiones que estaban cambiando y que pedían libertad, ¿no? La sexualidad era algo que latía en la juventud. Tengamos en cuenta que este movimiento es un movimiento muy atípico, si podemos ubicarlo históricamente. Es un movimiento de élites, de élites juveniles universitarias. Es decir, no fue un movimiento popular, fue un movimiento que se generó solo en los ámbitos estudiantiles y en los ámbitos universitarios, ¿no? Ahí fue el meollo, pues la parte dura del movimiento. Eso, ahí se extendió en muchas partes del mundo, efectivamente, pero todos fueron movimientos universitarios. ¿Qué era lo que había? Eran movimientos universitarios de los que toda la lista que se acaba de escuchar, que se expresó en esa sí, parte. la famosa Universidad Sorbona también era, entró en su momento sí, en paro, armaron barricadas en París, sí. Hicieron tambalear a Charles de Gaulle mismo. Sí, Alemania también hubo un movimiento muy importante, líderes que se fueron conocidos, jóvenes líderes universitarios que aparecían en todos los periódicos del mundo, ¿no? Especialmente los franceses y los alemanes. En verdad fue un movimiento específicamente de esa juventud que quería un cambio, ¿no? De esa juventud que estaba sujeta al autoritarismo de los padres, al autoritarismo de la familia, al autoritarismo de la escuela, al autoritarismo de las universidades, pero que encontraron en el enfrentamiento con el gobierno la parte más fuerte en donde podían tener mucho mayor solidaridad que el resto. Sin duda, yo no quiero en ningún momento decir que el gobierno no era autoritario, sin duda era autoritario, sin duda era expresión de represión, etcétera, ¿no? Pero el fenómeno era que lo que es importante entender, y yo es sobre lo que quisiera centrarme en esta plática, porque creo que tiene aplicaciones para el momento actual, tiene elementos, no solo quiero hacer una interpretación de lo que sucedió en el 68, sino también una expresión de lo que está sucediendo en la actualidad. Lo que quiero plantear es que muchas veces los conflictos los queremos conocer por lo que se expresan, por cómo se expresan. Entonces, sí, efectivamente, el conflicto estudiantil del 68 se expresó como una acción en contra del gobierno represivo, ¿no? Pero en el fondo no era tanto lo que lo movía estrictamente el gobierno represivo. ¿Qué era lo que lo movía? Lo movía esa incomodidad de tener un mundo completo represivo. ¿Por qué se expresó contra el gobierno? Porque el gobierno es siempre la parte en donde cuando uno si lo expresa el problema, digamos, contra el padre personal, pues el enfrentamiento es personal con el papá. Si uno lo expresa a lo mejor en la universidad, bueno, pues sí, en el caso de la universidad hubo el movimiento del 66, que fue
quizás una expresión de ese tipo, ¿no? Pero el núcleo que logra alcanzar, que más gente se una, se sienta solidaria. Imagínense que todos los que participaban en las manifestaciones pues se sentían apoyados en su convicción, porque todo el mundo, todos los que lo apoyaban se sentían que efectivamente tenían razón. Entonces, siempre volcarse contra el gobierno es una parte que contribuye a darle una salida más fácil a las expresiones de conflicto. Y seguro iba a explotar el movimiento del 68. ¿Por qué no iba a explotar? Porque estaba ese sentimiento, ese rompimiento de dos generaciones, ese rompimiento de sentimientos completamente encontrados, ¿no? Dos mundos que chocaban. La música, empezaba también, en esa época surgieron los hippies también, empezó a usarse mucho más la droga. Todos esos eran formas de expresión de una mayor libertad, de rebelión contra el autoritarismo excesivo, ¿no? Ese autoritarismo excesivo había ocasionado rebelión, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Un poco, de alguna manera estamos viviendo a veces ahora otra forma en que se está dando un conflicto interno muy grave en la sociedad, y lo estamos expresando pues también un poco contra los gobiernos. Claro. ¿Qué es lo que está? Es algo, por ejemplo, ahorita estamos viviendo una inconformidad que se da en los países desarrollados muy acentuadamente y también sorprendentemente, porque en los países desarrollados nos estamos acostumbrando a tener menos conflictos, ¿no? El maestro Dvořák siempre había planteado que a medida que crece el desarrollo económico, tienden a amortiguarse las controversias y las dificultades entre los estratos sociales, entre las clases sociales. Y pues parece que eso había tenido cierta razón, había venido planteándose con cierta razón, hasta últimamente en que se está cuestionando esto, ¿no? Parece que ahora los países más desarrollados, los que tienen más alto nivel de desarrollo, están enfrentándose a un surgimiento, a un florecimiento brutal de movimientos que son contrarios a la organización social y al gobierno mismo, ¿no? Yo creo que hay expresiones irracionales, entre otros la elección del presidente de los Estados Unidos, la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea, el ascenso ahora de los movimientos nazis de extrema derecha en Alemania, pues en una Alemania ultra floreciente, ultra poderosa, Alemania está en un auge económico fuera de lo común, es una potencia con un nivel de vida enorme, y resulta que Angela Merkel no podía formar gobierno. El movimiento estudiantil de 1968 tiene unas lecciones para la época moderna, ¿no? Y es que si queremos comprender los fenómenos, tenemos que no solo quedarnos interpretando lo que aparece en el exterior, sino tratar de buscar cuáles son las causas subyacentes, qué es lo que yace detrás de la problemática, no solo cómo se expresa, sino qué es lo que está en verdad moviendo la inconformidad, ¿no? Y creo que ahora en los países desarrollados, y no estamos tampoco despegándonos en los subdesarrollados, estamos viviendo una etapa sumamente difícil que está caracterizada por lo que se puede denominar la creciente precarización del empleo, que es una decadencia en los niveles de vida, ¿no? Su amigo el doctor José Luis López Chavarría les agradece por su atención en un programa más de elecciones, movimientos y partidos. Un recorrido por la democracia en México. Hasta pronto.